largo de los años, hemos visto cómo el mundo está cambiando y cómo las personas cambian sus hábitos habituales. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué fue lo que cambió en la educación a través del tiempo? ¿La tecnología nos ayuda o solo nos perjudica? Estas preguntas nos las hemos estado formulando desde el principio. ¿Cómo es que nuestra educación es diferente a la educación que recibieron nuestros abuelos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo es que esto es una mejora? Esta nueva era de tecnología nos ha producido muchos cambios, algunos buenos como inclusive malos. La educación ha evolucionado a través de los años. Antes los estudiantes podían acceder a la educación de una manera presencial, pero ahora con la tecnología trajo consigo la posibilidad de estudiar en línea, lo que simplifica el acceso a la educación en cuanto a lugar y hora. Encontrar información es mucho más sencillo y se puede acceder a enormes bases de datos rápidamente. Gracias a las nuevas metodologías de enseñanza y las diferentes tecnologías que encontramos hoy en día, hace años la educación se practicaba de manera más teórica que práctica. Lo que ha cambiado en la educación en las aulas de clase es que antes para estudiar los alumnos repetían mentalmente la lección, la memorizaban y con eso ya se daba por aprendido un tema o lección. Muy buenas tardes, estamos aquí con mi maestra Miss Mónica, que es profesora de la Prepa UR Valle Alto, y ella nos contará y opinará sobre las preguntas que tenemos para realizarle. Entonces, la primera pregunta para usted, Miss, ¿usted ha visto un progreso, cómo ha cambiado la educación hoy en día? Gracias. Supongo yo, gracias Valeria por invitarme, que es hablando como a lo largo del tiempo o haciendo una comparación a lo mejor en el presente. Yo creo que más que hablar como de un progreso, yo hablaría de una adaptación de la educación a la realidad actual que prevalece con las personas que están recibiendo una educación ahorita, ¿no? Si me pidieras cómo cambió con respecto a lo que nosotros recibíamos como educación o la forma de aprender al día de hoy, pues sí ha habido una evolución, un progreso importante, porque ha tenido que irse adaptando a las necesidades reales, a las necesidades actuales y a lo que las nuevas generaciones tienen como un reto. Nosotros, por supuesto, que no teníamos tantas ventajas como yo hoy lo apunto, de acceso a la información. Yo creo que la educación siempre ha tenido que ver con cómo adquirimos nuevos conocimientos y cómo estos nuevos conocimientos van ayudándote a ti a cambiar tu forma de ser, tu conducta y haciendo aportaciones a la vida, ¿no? Entonces, en tiempos pasados, no muy pasados, pero sí en la de tus papás, en la mía, en la de tus abuelos, nuestros abuelos, la educación era más de que el alumno tenía que absorber todo lo que el docente o el instructor estuviera diciendo en ese momento, ¿no? Entonces, había un respeto hacia esa jerarquía por la persona que era y porque había una presunción de que era el dueño del conocimiento o de la verdad. Y bueno, pues se preparaba obviamente la persona para poder estar frente a un grupo. En el mejor de los casos, se preparaba bien para transmitir información y que los demás simplemente recibieran. En ese sentido, cuando esta formación que todavía existe del maestro o el docente o el experto que separa y transmite toda la información, el alumno solamente tiene un rol más de un observador que recibe y que no aporta. En ese sentido, ha habido ya un cambio importante de lo que hoy se llama, pues a lo mejor un aula invertida o aprendizaje más colaborativo, donde la figura del docente se vuelve realmente uno más entre todos los elementos educativos que existen. Hoy en día, las personas pueden acceder a la información desde cualquier dispositivo inteligente e incluso presenciar conferencias a través de videollamadas. La creación de proyectos es mucho más sencilla, pues la tecnología trajo herramientas nuevas que suplantan el papel. En resumen, la tecnología en la educación ha hecho que aprender sea más fácil, cómodo e incluso accesible.
Las ventajas de la tecnología educativa son numerosas. Los alumnos pueden interactuar, jugar y aprender desde diversas plataformas, lo que fomenta la participación durante las clases. También pueden aprender a distancia, en horarios flexibles, y personalizar sus lecciones según sus necesidades. ¿Pasar en clases en tu casa o en la escuela? En la escuela, porque ahí puedo ver a mis amigos. ¿En ese ciclo escolar has aprendido algo en clases en línea? Sí, he aprendido más sobre computadoras y también he aprendido cosas académicas, igual a lo que lo hago en Presencial. en presencial. Es fuerte, la verdad. Ok, gracias. ¿Has tenido conocimiento o aprendizajes en las clases en línea? La verdad, más o menos. Yo en lo personal aprendo más yendo más a la escuela que ahorita en línea, que mi mente está saturada porque la verdad estar en la casa como que me harta y así. ¿Has tenido conocimientos o aprendizajes en las clases en línea? Sí, he batallado un poquito. Me he distraído mucho en las clases, no retengo mucho la atención en la plataforma, que en mi caso es Zoom. Así que todas mis dudas o se las envío al profesor aparte o lo consulto en internet. Sobre todo YouTube me ha ayudado muchísimo a aprender. En cuanto a los docentes, cuentan con excelentes herramientas organizacionales de planificación y enseñanza, lo que ahorra una gran cantidad de tiempo para repasar o avanzar más rápido. Las plataformas tecnológicas pueden integrar a todo el personal escolar, pues los alumnos comparten inquietudes, los maestros gestionan sus grupos y los administrativos monitorean los logros de la clase. La primera pregunta: ¿usted qué piensa del sistema en línea? ¿Usted cree que es una ventaja para en sí los alumnos y para los maestros? Hola, buenas noches. Pues sobre la educación en línea, yo creo que sí puede ser una ventaja para cierto nivel socioeconómico. En este momento, pues especialmente porque pues ayuda a que no se haya pausado la educación, pero al mismo tiempo creo que deja un grupo más vulnerable en una desventaja más grande, porque pues ese grupo no va a poder acceder a este tipo de educación. Entonces nada más incrementa la desigualdad dentro del ramo de la educación entre las personas, entre los grupos vulnerables. Entre los pobres y los ricos, no los grupos vulnerables. Esta nueva era trajo a que los maestros usaran diferentes plataformas online, ya sea Zoom, Google Meet, Canva, etc., para poder seguir dando clases de buena calidad en estos tiempos de pandemia y siguiendo dando clases a los alumnos, aunque algunas escuelas no tuvieron tanta suerte, y el gobierno optó por transmitir clases a diferentes horarios por la mañana a través de canales de televisión nacional abierta, dando así más oportunidades de que los niños mexicanos pudieran dar seguimiento a su educación. Sistema educativo en México. El sistema educativo mexicano se compone por los siguientes niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, profesional técnica, bachillerato tecnológico y educación superior. ¿Cuál es su opinión personal acerca de la situación actual en la que se encuentra el sistema educativo de su país? Fíjate que ahí sí, desafortunadamente, y nuevamente no es solamente la educación, en nuestro país hay muchos esfuerzos que se necesitan hacer, sobre todo para la educación pública. Creo yo, porque he tenido contacto y acceso de repente a trabajos o proyectos que hace la Secretaría y que tiene muchísima gente preparada para desarrollar estrategias educativas, contenidos y una serie de programas que son muy buenos. Desafortunadamente, el delivery de todos estos procesos o proyectos son los que no tienen
necesariamente el impacto que queremos. Es decir, por ejemplo, llegar a una ranchería, llegar a poblados donde desafortunadamente no tienen las mismas condiciones económicas, no es fácil. Y si a esto le añades la corrupción que vive tristemente los dueños de la educación en México, pues no tenemos muchas esperanzas de que realmente llegara a una información con calidad, ¿no? Estamos rezagados en estrategias, en formas específicas de educar, de llegar a todas las personas con el mismo nivel, y sobre todo ha hecho mucho daño que la gente que tiene la responsabilidad de mejorar los procesos educativos, las escuelas, las instituciones, ha visto más por un interés personal que por un bien común, ¿no? Entonces esto se ve reflejado en escuelas con muchas deficiencias, con lugares que a lo mejor ni siquiera un buen pizarrón o ni siquiera las condiciones físicas existen como para poderlo dar. Pero luego le sumas a las personas que son los responsables de generar o propiciar la educación y te das cuenta que carecen de muchos elementos educativos también, de grandes huecos en su formación profesional, como una cadena normal, tristemente, de todo las carencias que tenemos de lograr que se dé con calidad, ¿no? Entonces yo sí creo, porque he tenido acceso de repente a, por ejemplo, a cómo está estructurada una preparatoria de la Secretaría de Educación Pública, y yo no le veo ninguna diferencia, pero cuando ya llega realmente al alumno, cuando pasa de mano en mano para las instituciones que son las que van a generar el servicio de educar, de transferir información, creo que nos quedamos muy cortos. Creo que falta muchísimo por hacer, hay mucha conciencia que no se da. Insisto, los maestros en muchos casos velan más por sus intereses personales que por el bien común. Y mientras esto no cambie, por mejores estrategias, por mejor contenido, por mejor tecnología que pueda haber, sigue habiendo la mano de un ser humano que no se preocupa realmente por la educación. Sí estoy convencida que en México la educación nos transformaría, pero me doy cuenta que existen problemas estructurales muy importantes que necesitan ser cambiados de manera urgente. ¿Crees que los pagos por la colegiatura de tus hijos ahorita hacen mal uso del dinero? No, ya que la educación es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, pero ahorita por la pandemia creo que sí deberían los colegios de dar un poquito de descuento, un poquito más de descuento, ya que sí es mucho las colegiaturas y mucha gente está sin empleos y sí es un poquito más difícil. Malgasto educativo. Gracias a la corrupción de México y el país, no se administran los gastos que hace el país hacia la educación en México, ya que no tienen una buena administración sobre estos temas. Somos el primer lugar en OCDE en gastos, pero el último en resultados educativos, lo cual demuestra que gastamos muy mal el dinero que se genera para esta parte de educación en nuestro país, ya que existe un gran porcentaje de los gobernantes que se roban ese tipo de dinero y hacen la corrupción y no invierten necesariamente en las instalaciones o buenos maestros o buena educación para los alumnos de las escuelas. Durante los últimos 7 años, nosotros hemos empujado una nueva reforma educativa profunda, pues sabemos que si formamos capital humano en todas las escuelas vamos a tener un mejor país, y que si no corregimos el gasto en materia educativa no vamos a llegar a una verdadera reforma. ¿Sientes que tu institución está explotando a sus alumnos? La verdad sí, están encargando muchos trabajos y tareas
y más exámenes. ¿Has sufrido? ¿Sientes que tu institución está explotando a sus alumnos? Pues sí y no. Siento que a veces, sobre todo algunos profesores, no creo que tanto la institución, no está siendo muy empático con la situación. Muchas personas, estudiantes tienen que trabajar o hacer cosas en su casa, y he notado que a muchos estudiantes sí les ha subido la demanda de tareas o de trabajos, cuando pues ese no es el punto de esta situación, ¿no? El punto es enseñar bien y encargar más tarea o explotar no ayuda en nada. Pensamos que la explotación estudiantil también abarca sobre la educación a través del tiempo. La explotación estudiantil se refiere a la utilización de los estudiantes para que hagan más horas extras de las que ya tienen realizadas de trabajo, tareas, proyectos, etc. Por esta causa, los jóvenes no pueden estar al tanto con sus familiares, algunas actividades que ya tengan extra, o poder descansar de todos los pendientes que tienen. A nivel nacional, el 5% de los jóvenes entre 15 y 18 años con 9 o 11 años de escolaridad estudia y trabaja. El 63% se dedica a estudiar, el 14% y el 17.2% trabaja. Comportamiento en padres con maestros. Los padres de familia también llegan a tener cierta influencia en la enseñanza escolar, de manera que se les alienta el estudio, lectura o la organización de su tiempo y trabajo. Se les influencia a los estudiantes a manera que por parte de sus padres lleguen a desarrollar hábitos que los ayuden durante sus años escolares. Es importante que los padres estén al pendiente de cómo se desempeña académicamente su hijo, pero sin exigir de más y con una crítica constructivista. Y entender que el maestro, al igual que ellos, quieren lo mejor para los alumnos, y que lleguen a llamar su atención no significa que están en contra suya. ¿Cómo se comportan los profesores con sus alumnos? Conmigo son bien groseros. ¿Cómo se comportan los profesores con sus alumnos? Pues en mi caso, los profesores que tuve este semestre, a excepción de uno, todos fueron muy buenos, tratando de sí hacer un poco dinámico esta situación de que todo pues de esa manera digital. Sin embargo, creo que como a todos nos agarró en curva, pues muchos no daban clases muy entretenidas, que digamos, pero yo sí siento que hicieron todo su esfuerzo, y algunos se acoplaron a sus estudiantes, no tanto a la plataforma, y pues había otros que simplemente pues leían la presentación y ya era todo. Digo, algunos ni noté el cambio ni en físico ni en digital, porque pues fue lo mismo, pero en general siento que los profesores sí están tratando de dar su parte. Comportamiento sobre los profesores con alumnos. No tanto como un padre de familia, pero al igual llega a tener cierto impacto. Es como el maestro llega a motivar, inspirar o guiar al alumno a dar su mejor desempeño, siempre tanto en cuestión académica como en cuestión profesional. Algunos llegan a considerar a sus maestros como sus ejemplos a seguir, por eso es importante que un maestro sea tolerante y mida las palabras que llegue a utilizar. Tiene que ser alguien que les enseñe a seguir el camino, no alguien que los haga dejarlo o no considerarlo capaz bajo sus creencias. Siempre se debe mantener el respeto en ambos lados, sea alumno o maestro. La manera en que se relaciona también influye en el aprendizaje. La última pregunta, ¿qué piensas sobre las relaciones íntimas entre alumnos y profesores? Si la han sobornado algún tipo de estas cosas. Siento que ese es un tema, creo que, pues, no creo que esté bien, pero sí creo que la gravedad del asunto, pues cambia dependiendo de varios factores. O sea, bueno,
empezando con obviamente el nivel educativo, pero también pues el docente le da la clase o no le da la clase al alumno, porque bueno, puede ser también un alumno que sea del plantel, pero que no sea su alumno, ¿verdad? Y bueno, la diferencia de edad, pero no me parece algo que sea ético. No, o sea, definitivamente pienso que está mal. A lo mejor solo es menos mal si tomamos en cuenta algunos factores. Sí pienso que es algo común cuando yo, bueno, así de tocado escuchar nada por el estilo, pero cuando yo estuve en prepa conocí a una persona que tenía de novio a un profesor, que era un profesor canadiense. Entonces, pues nosotros teníamos, yo creo que como unos 17 años y pues era un chavo de 24. La diferencia de edad pues a lo mejor no era tanta y a lo mejor pues había otras chavas que tenían novios también de 24, pero pues la situación ahí es que el profesor está en una situación de poder. Entonces, pues sí, creo que está muy mal, o sea, pues por algo está prohibido también, o sea, es deshonesto de parte del profesor también, y sí es, aunque a lo mejor algunas personas de su edad a lo mejor no lo identifican, una sí es, pues está mal y sí es como un abuso de poder por parte de un profesor, porque estás en una, en una situación de poder. O sea, no están en igualdad de situación el alumno y el profesor, es a lo que me refiero. Sí está mal, conclusión. Y sobre que me han sobornado o así como alguna situación con un alumno, la verdad no dudo que a lo mejor haya pasado algo así en algún momento con un profesor o un alumno. Yo no me he enterado nada de nuestra prepa. Pero bueno, pues ese tipo de cosas la verdad sí son muy comunes, o sea que yo creo que a lo mejor es más común, a lo mejor no tanto, bueno, no sé, pero a lo mejor estoy hablando de más, pero pienso que a lo mejor lo que más escuchamos es más como el profesor viejito, por decir, que le dice a la alumna, ¿no? O sea, si quieres pasar, pues a lo mejor eso es más común, pero pues sí, supongo que también se puede dar del lado contrario, nada más no me lo había preguntado. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo inició una carpeta de queja de oficio contra un profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio CBTIS 72 de Felipe Carrillo Puerto, tras ser señalado en redes sociales presuntamente de acoso sexual. Este individuo en repetidas ocasiones y a diferentes alumnas les ha pedido nudes y relaciones sexuales a cambio de dinero o calificaciones. Tenemos las denuncias de por lo menos 3. Cabe resaltar que sus alumnas son menores de edad, entre 14 y 16 años, y están incurriendo en un delito muy grave y se señala en la publicación. Las relaciones íntimas entre profesores y alumnos son más comunes de lo imaginado, y esto pasa entre profesor hombre y alumna. Yo tengo amigas que han sido acosadas por maestros y les piden fotos íntimas. Y una vez un maestro llegó a tocar a una alumna a la hora de asesorías. Eso se me hace una falta de moralidad y esto debe tener una sanción. ¿La institución que trabaja vive algún tipo de corrupción? No que yo sepa, no. Muy bien. El logro de los mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en los sistemas educativos es fundamental para lograr una distribución adecuada en las oportunidades educacionales. El estudio de la corrupción en los sistemas educativos adquiere relevancia, dando que podría aumentar la conciencia pública sobre sus efectos nocivos y proporcionar apoyo político para implementar iniciativas contra la corrupción en ese sector. La corrupción en sistemas educativos usualmente se deriva de la presencia de culturas organizacionales en las que sistemáticamente se desplazan objetivos institucionales. La corrupción educacional se observa en diversas regiones del mundo. Por ejemplo, se ha encontrado que candidatos a maestros sobornan las autoridades educativas con el fin de ser contratados en México.
El mal uso de los fondos ha resultado una distribución insuficiente de libros de texto a las escuelas. La exigencia de cuotas e inscripciones ilegales se asocia a altas tasas de deserción en algunos maestros han alterado programas iniciativos. Las prácticas de corrupción a nivel de escuelas serían las que generarían las consecuencias más perjudiciales para el sistema. Por lo menos, si consideramos efectos diarios en la capacidad del sistema educativo para garantizar acceso y tránsito de los estudiantes. Si bien los casos de corrupción a nivel central afectan la capacidad y eficiencia del sistema, por ejemplo, reduciendo la disponibilidad de insumos como libros, mesabancos y calidad de la institución a través de la contratación de docentes sin información adecuada. De cómo manejan los tipos como abuso, bullying en las escuelas. ¿Tienen algún tipo de, no sé si les dan un tipo de como pláticas o una ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo. ¿Una preparación? Sí, una preparación o clases para los estudiantes. ¿Cómo manejan ese tipo de temas? Porque sí son muy delicados y que pasan muy seguido en cualquier lugar. Y me acuerdo que cuando fue lo del Día de la Mujer, vi mucho, o sea, me quedé muy sorprendida de que había muchas compañeras que estaban alzando la voz al tipo de abuso o de cualquier cosa, si estaban hablando sobre ello como maestros, con maestros o con compañeros, y eso sí me causó mucho tristeza. Fueron demasiados sentimientos cuando fue ese día, porque fueron varias y también estaban relacionadas con maestros. Fíjate que, bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? Y hay de todo tipo de circunstancias que se denotan claramente en una institución educativa porque se incorporan varias personas, varios individuos, varios seres humanos, y porque es una institución socializadora por sí misma la escuela, ¿no? Entonces, la escuela en los diferentes niveles incorpora personas con circunstancias muy distintas cada vez, y la escuela tiene una responsabilidad importante en mantener, digamos, que el bienestar, la paz y las adecuadas relaciones entre alumnos, maestros, personal administrativo y los mismos padres. Sin embargo, como te decía hace rato, yo creo que no es la única responsable de todo esto. Lo cacha, ¿no? O sea, la institución como tal es la receptora de un grupo de personas que vienen de diferentes circunstancias y que tiene que regular de alguna manera las relaciones interpersonales, pero que en muchas ocasiones no es la única responsable. Y yo creo que ahí ha caído como una circunstancia de todos, de maestros, de padres, de alumnos, el hecho de responsabilizar a las instituciones educadoras como las únicas formadoras, de este tipo de circunstancias. Y yo te podría decir que si lo fuéramos desmenuzando un poco, volveríamos a caer que la institución educadora es solamente receptora y reguladora de lo que sucede en ese momento mientras están en esas paredes, ¿verdad? Y no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Y entonces empezamos a ver si los papás, si los mismos alumnos, si los maestros, si la gente de disciplina, si el psicólogo, si quién es capaz de controlar esa masa que está tan fuertemente llamando la atención, ¿verdad? Porque volteas y dices,
¿a dónde corro? O sea, la verdad, o sea, ya visto así como institución educadora, es, ¿qué hago primero? ¿Soy responsable de mantener el orden? Claro. ¿Soy responsable de poner reglas y normas para que aquí haya una sana convivencia? Por supuesto. Pero ¿por dónde empiezo? Mis reglas están claras. La instrucción para alumnos, para maestros, para administrativos, se comparte, se visualiza y se supone que es conocida y es deber de cada uno seguirla como está. Y de repente resulta que no. Y de repente resulta que los mismos integrantes de esa institución no saben cómo manejar una adecuada relación. No saben cómo llevar procesos pacíficos en un lugar donde sociabilizan. Entonces, ¿dónde empezamos, verdad? Y nuevamente, Valeria, tengo que irme 2 o 3 pasos atrás. Y tengo que llegar a la familia, y tengo que llegar a la sociedad, y tengo que llegar a la comunidad donde se mueve cada una de estas personas. Y tengo que entender que la escuela es una formadora, pero no es la única. Y tengo que entender que quizá ya lo cachó muy tarde a este individuo. Tengo que entender que en el momento que llegó, hay mucho trabajo que hacer, previo y durante, ¿no? Que las instituciones educativas tienen que seguir formando, tienen que seguir regulando una relación, porque imagínate después de que salen de esta institución, si la familia no los cachó, si la comunidad tampoco, la escuela tampoco, ¿cómo va a seguir esta persona? Entonces, es muy complejo, o sea, entiendo y me gusta revisar de varias perspectivas, como alumna, como maestra, como administradora, como parte de la sociedad, como madre de familia. Hemos creado inconsistencias muy fuertes todos. O sea, ahorita que leía esta parte de abusos en la escuela, te iba a hacer el comentario un poco chistoso, pero también real, que muchos abusos los recibimos los maestros, y muchos inclusive de las familias y de los padres de familia. Y hay un muy pobre respeto por la figura de un maestro en todos los ámbitos. Y si eso lo transmito a mis hijos, entonces la relación maestro-alumno no va a poder darse tampoco. La relación de un alumno con otro tampoco va a poder ser. O sea, creo que hemos llegado a circunstancias también donde nos hemos metido donde no nos toca, donde hemos abusado inclusive de defiendo mis derechos a costa a veces de los derechos de otras personas. Entonces yo creo que es un trabajo complejo, pero es un trabajo de todos. Y es un trabajo que nace o debe nacer desde la familia. Tengo que volver a regresar a eso. Si no es posible, como sociedad también tenemos que voltear a ver qué está pasando. Y la escuela también tiene una obligación importantísima de seguir formando. Yo creo que dentro de las materias obligatorias que debiera recibir todo estudiante es cómo aprender a dialogar, cómo aprender a manejar emociones, cómo aprender a resolver conflictos a través del diálogo, a ser emocionalmente inteligente, a saber guardar y cuidar a la otra persona, al momento de voltear a ver y respetar a todos los que están a un lado. Y esto es constante, desde tu formación en el seno familiar hasta todas las instituciones educativas, ¿no? Entonces es tarea de todos, pero no está fácil. No está fácil porque no hemos decidido en lo individual tomar lo que nos corresponde. Y si a mí me corresponde respetar, y si a mí me corresponde velar por el bien tuyo y de todos los demás, entonces vamos avanzando. Entonces se nos quita ese egoísmo de solo yo
estoy bien, para todos nosotros estamos bien. Se nos quita la competencia de solo yo puedo sacar 100, a todos podemos ser excelentes. Se nos quita la visión de tengo que contestarte o tengo que maltratarte para sentirme bien. Por un te respeto, te valoro y por sobre todas las cosas estás tú y estoy yo como persona. Yo creo que en el momento que eso se dé, los abusos van a bajar. Pero al final del camino, hoy vivimos con esa realidad. ¿Dónde empezamos? ¿No? ¿Dónde trabajamos? Y yo te diría, cada uno con lo que corresponde. Yo conmigo y con los que tengo cerca. Con quienes tengo la dicha de estar frente al salón, ¿no? De respetarme a mí y respetarlos a cada uno en lo individual. De conocerlos, yo creo que esa es pieza clave. No nos damos el tiempo de conocer a la gente. Etiquetamos muy rápidamente. Ponemos prejuicios en nuestra mente y lo peor del caso es no solamente el prejuicio. Lo peor del caso es que actuamos en consecuencia de ese prejuicio, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que empezar por nosotros y por darnos cuenta de lo importante que somos como personas. Si eso sucede, creo que los abusos no van a estar. Los suicidios también están relacionados con el sistema educativo, ya que los estudiantes están educados a obtener buenas calificaciones. Maestros, estudiantes y padres de familia le dan a entender que si no obtiene buenas calificaciones, no van a hacer nadie en la vida. Subestiman tu nivel de inteligencia y los estudiantes siguen esa presión de no defraudar a alguien, y que la calificación es algo que te define como persona y tu inteligencia. Los alumnos sienten mucha carga sobre eso, que ellos dependen de orgullo, cariño de sus padres, por eso ellos creen que la mejor decisión para dejar sentir esa frustración y hacerlo sentir como si no fuera nadie, lamentablemente se quitan su vida. México ha demostrado un incremento en suicidios del 150% de jóvenes mexicanos de 5 a 14 años de edad y del 74% en jóvenes entre 15 y 24 años de edad, periodo de 1990 a 2000. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la población de los adolescentes contribuyen al 17% de todos los suicidios en México, lo que representa un problema de salud pública.